Mi nombre es Davide Ferrara. Fui periodista de investigación durante 28 años, 14 de ellos en Il Corriere della Sera. Publiqué más de 300 piezas de largo aliento, 3 libros de no ficción y una investigación que llevó a la apertura de un expediente judicial en el Vaticano. No soy un hombre que acepta lo inexplicable, o al menos eso creí durante 28 años. Lo que encontré en el archivo de una parroquia de Milán el 14 de febrero de 2025 no debería existir. Una cinta de VHS dentro de un sobre sellado con cera roja, marcado con una fecha. 15 de octubre de 2006. 3 días después del funeral de Carlo Acutis. Lo que hay grabado en esa cinta destruye la versión oficial de lo que ocurrió en ese funeral. Pero eso no es lo que me hizo caer de rodillas en los peldaños de una iglesia una tarde de invierno. Lo que me rompió fue lo que encontré dentro del sobre junto a la cinta. Una nota escrita a mano con una predicción que Carlo Acutis había dictado exactamente 19 años antes de que yo llegara a ese archivo, con fecha exacta, con dirección exacta, con el número de minuto exacto. 19 años lo guardé. Esta noche cuento todo. Llegué al periodismo por la misma razón que la mayoría, porque no soportaba que las cosas quedaran sin respuesta. Me formé en la Università degli Studi di Milano, especialidad Comunicación Política. Soy agnóstico desde los 21 años, cuando mi padre murió de un tumor en el páncreas mientras yo rezaba 3 veces al día. No hay historia en eso. Solo el vacío que deja un hombre cuando se niega a creer en algo que no puede medir. En mi despacho de la redacción tenía una regla tácita. Si no puedes citarlo, no lo escribes. Si no puedes verificarlo, no existe. 28 años de aplicar esa regla me dieron 3 libros publicados, una demanda de un ministro regional y una úlcera que sigo medicando. En octubre de 2006 trabajaba en la sección de Crónica Milanesa. El 12 de ese mes, murió en el Hospital San Gerardo de Monza un adolescente de 15 años llamado Carlo Acutis. Leucemia, fulminante tipo M3. Diagnóstico el 2 de octubre, muerte el 12. 10 días. Los oncólogos del San Gerardo, que aceptaron hablar conmigo sin atribución, describieron el caso como uno de los más rápidos y agresivos de que tenían registro en la historia del departamento pediátrico del hospital. Su caso no era noticia en sí mismo. Lo que lo convirtió en noticia fue el testimonio de 3 enfermeras del San Gerardo que, en las horas siguientes a su muerte, afirmaron haber registrado algo en la habitación 307 de la planta de hematología pediátrica que no tenía explicación en su formación de 30 años acumulados entre las 3. Mi editor me dijo, ve a Monza, habla con las enfermeras, escribe 500 palabras, ya. Fui. Hablé con las enfermeras. Escribí las 500 palabras y guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta algo que una de ellas me entregó al final de la entrevista, con una instrucción que no entendí hasta 19 años después. No lo abra todavía, me dijo la enfermera Rosaria Conti. Tenía 53 años y 22 de experiencia en hematología pediátrica. Me miraba con la serenidad específica de quien ha estado junto a demasiados niños en el momento del tránsito. Cuando llegue el momento, va a saber que ha llegado. Era un sobre pequeño, del tamaño de una tarjeta de visita, sellado con cera roja. En el exterior, escrito con la letra apretada y regular de una persona acostumbrada a tomar notas clínicas, decía, para el periodista. Ábralo el día que encuentre la cinta. Guardé el sobre. Durante 19 años, lo llevé conmigo de redacción en redacción, de apartamento en apartamento, de una vida a otra. Permítanme volver al Hospital San Gerardo. 14 de octubre de 2006. Llegué cuando el hospital ya había gestionado las visitas y las declaraciones oficiales. La jefa de enfermeras de la planta pediátrica me recibió con la frialdad de quien ha pasado por demasiados periodistas en demasiados días difíciles. Lo que vieron mis compañeras tiene explicación médica, me dijo. El duelo colectivo genera fenómenos de percepción alterada en el personal sanitario. Está documentado en la literatura clínica. Pero las 3 enfermeras que accedieron a hablar conmigo, por separado
Y sin que pudieran coordinarse porque yo les pedí expresamente que no lo hicieran, contaron 3 versiones distintas de un mismo hecho central. La enfermera Mariela Ruggeri, 38 años, 20 de servicio. Entré a cambiar el suero a las 23:47, según el registro de acceso a la habitación. Carlo llevaba muerto desde las 6:45 de la mañana. La habitación había sido vaciada de aparataje clínico a las 18:00. No había monitores, no había nada eléctrico conectado. La temperatura del cuerpo a las 6:45, cuando el médico de guardia firmó el certificado, era de 22 grados centígrados, confirmado en el parte de defunción que yo misma archivé. A las 22:47, cuando yo entré a retirar los últimos materiales de consumo, el termómetro de pared de la habitación marcó 27 grados. Le pregunté si el sistema de calefacción podía explicarlo. Está en el registro de mantenimiento del hospital, que puedo facilitarle, me respondió. La calefacción de esa ala estaba averiada desde el 9 de octubre. La avería afectaba a las habitaciones 301 a 312. El parte de reparación fue firmado el 16 de octubre. No había calor artificial en ninguna habitación de esa ala desde 4 días antes de la muerte de Carlo. 27 grados, sin calefacción. Temperatura exterior en Monza, el 13 de octubre de 2006, 9 grados, según el registro del Servicio Meteorológico Regionale de Lombardía. La enfermera Concepción Álvarez, española, 46 años, migrante en Italia desde hacía 12. A las 02:00 de la madrugada del 13 de octubre, entré a hacer el cierre de la documentación de la habitación. El cuerpo había sido trasladado a las 19:30 para el protocolo de preparación. La habitación estaba completamente vacía. No había personal ni visitas. El termómetro de pared marcó 25,8 grados, 5 horas y 13 minutos después de la lectura anterior de Mariela. Saqué mi cuaderno y anoté los números en 2 columnas. Hora, temperatura, 23:47. 27 grados Celsius, 02:00, 25,8 grados Celsius. La habitación estaba enfriando, pero no a la velocidad que la física pasiva dicta para un espacio sin fuente de calor en octubre de Monza, con una ventana al patio interior. La tercera, Rosaria Conti, que era quien me había entregado el sobre. Yo hice el cierre del turno a las 6:00 de la madrugada del 13. Anoté la temperatura de todas las habitaciones del ala para el parte de mantenimiento, porque la avería de la calefacción nos había obligado a llevar un registro especial. El resto de las habitaciones vacías, las 301, 302, 303, 304, 305, 306 y 308 a 312, marcaban entre 15,2 y 16,7 grados. La habitación 307 marcó 24,3 grados, con temperatura exterior de 9 grados esa noche. Pedí el informe de instalaciones. Conti me lo consiguió 2 días después. El modelo de pérdida térmica pasiva del edificio, calculado por el ingeniero de mantenimiento para justificar el presupuesto de reparación, establecía que sin fuente de calor activa, ninguna habitación del ala podía superar los 16,9 grados en las condiciones exteriores de esa semana. 3 mediciones, 3 números diferentes. 27, 25,8, 24,3. Cada una menor que la anterior, sí, pero todas por encima de lo que la física pasiva permitía. Y la diferencia entre lo observado y lo teóricamente posible aumentaba con el tiempo, no disminuía. A las 6:00 de la mañana, cuando la habitación debería estar en su punto más frío, la diferencia entre lo registrado y lo máximo posible era de 7,4 grados. Llamé al jefe de instalaciones, Ingegnere Battistini, que había firmado el informe. Me confirmó los datos por teléfono. Después cortó la llamada y no volvió a cogerme el teléfono. Escribí mis 500 palabras. El editor las publicó. Y guardé el sobre. Las 3 enfermeras mencionaron algo más. No en la entrevista formal. En los márgenes, cuando ya habían guardado las manos en los bolsillos y miraban hacia otro lado. Hubo una cámara, dijo Rosaria Conti. Una cámara de vídeo en el funeral, no la de los medios. Otra.
El funeral de Carlo Acutis se celebró el 14 de octubre de 2006 en la parroquia de Santa María Segreta, en Milán. Cientos de personas. La prensa presente. Las imágenes del cortejo y de la misa circularon durante días en televisión y prensa escrita, pero Rosaria Conti no hablaba de esas imágenes. Había una persona con una cámara de vídeo casera, dijo. Grababa desde un lateral de la nave, junto a una columna. No era prensa, no tenía credencial, no había ningún fotógrafo profesional en ese ángulo. Estuvo grabando durante toda la misa. Al terminar, habló con la madre de Carlo, Antonia Salzano, durante varios minutos, y después desapareció sin hablar con ningún periodista. Le pregunté si sabía quién era. No, pero sé que la cinta terminó en manos del párroco de Santa María Segreta, y que el párroco la guardó y no la entregó a nadie. Nunca. Apunté el nombre de la parroquia, lo archivé con el sobre sellado, y pensé, con la honestidad que me caracteriza, otro dato sin verificar. Otro hilo que nunca tiraré. Qué equivocado estaba. Pero antes de llegar al 14 de febrero de 2025, hay algo que ocurrió en 2020 que no había mencionado. Algo que cambió la manera en que yo guardaba ese sobre. Pandemia. Marzo de 2020. Estaba en Milán, en casa, con el confinamiento. Llevaba 22 días sin salir. El 4 de abril de 2020, a las 11:47 de la noche, tuve lo que el médico de urgencias calificó después como un evento cardíaco atípico, no un infarto en el sentido estricto del término, pero sí una arritmia severa, con pérdida de conciencia breve. Llaman a eso síncope vagal por arritmia, con elevación de S-T transitoria. Los paramédicos llegaron en 16 minutos. Me llevaron al Hospital San Carlo de Milán, planta 4, cardiología de urgencias. No es lo que me detiene. Lo que me detiene es esto. Cuando entré en el San Carlo esa noche, en la camilla, con los electrodos pegados al pecho y la sensación de que algo importante había cambiado en el funcionamiento interno de mi cuerpo, tuve un pensamiento que no he sabido explicar desde entonces. No fue una visión, no fue una voz, fue simplemente esto, el sobre que llevaba en el bolso de trabajo, que había quedado en casa sobre la silla, y una certeza, completamente irracional, de que no era el momento de abrirlo. Salí del San Carlo 3 días después. Electrocardiograma normal. Holter de 48 horas. 102 eventos de arritmia leve en 48 horas. Todos por debajo del umbral clínico de tratamiento. Todos resueltos espontáneamente. Sin daño miocárdico. Sin diagnóstico definitivo. La elevación de ST que habían registrado en urgencias no aparecía en ningún electrocardiograma posterior. El médico de cardiología, la doctoresa Elena Banzini, me dijo con la franqueza que aprecio: estrés acumulado, confinamiento, falta de ejercicio. Lo hemos visto en muchos pacientes durante esta pandemia. No tiene usted el corazón de un hombre de 42 años en óptimas condiciones. Haga ejercicio, duerma, reduzca el café. Le pregunté si el evento podía repetirse. Podría, si no cambia nada. ¿Tiene usted algo que le genere un nivel de estrés crónico persistente? Pensé en el sobre sellado en el bolso de trabajo sobre la silla de casa. Pensé en 16 años cargándolo de redacción en redacción. Sí, le dije, pero creo que pronto voy a resolverlo. No supe hasta 5 años después lo que quería decir con eso. A veces el cuerpo sabe cosas que la mente no ha procesado todavía. Si este testimonio te está llegando, te pido que lo compartas con alguien que conozcas, que esté buscando algo que no sabe cómo nombrar. Y si quieres seguir escuchando este tipo de testimonios, te invito a suscribirte a este canal. Lo que contamos aquí no es ideología, es registro. Es lo que ocurrió. Me había convertido en un periodista que cargaba un sobre sellado desde hacía 14 años y que, en el momento en que estuvo cerca de no poder volver a abrirlo, lo único en lo que pensó fue en que no era el momento todavía. Me había convertido en un periodista que cargaba un sobre sellado desde hacía 14 años y que, en el momento en que estuvo cerca de no poder volver a abrirlo, lo único en lo que pensó fue en que no era el momento todavía.
Lo que Carlo había escrito en esa tarjeta, que yo no leería hasta 5 años después, decía: el periodista que venga preguntando llegará el 14 de febrero. El 14 de febrero de 2025 fue exactamente la primera vez en 19 años en que yo tuve tiempo libre de un encargo específico, contacto con el nombre de la parroquia gracias a Pisano y la extraña certeza de que había llegado el momento. Hay una diferencia entre una coincidencia y un patrón. Un periodista de investigación lo sabe. Cuando tienes una coincidencia, la anotas. Cuando tienes tres, abres un expediente. Tenía la fecha, tenía el lugar, tenía el minuto, tenía el evento cardíaco en la planta 4 de un hospital en 2020, que no es un dato del sobre, pero que me llevó a mirarlo con otros ojos, y tenía el frío de los peldaños de Santa María Segreta. Hubo otro elemento que descubrí durante la investigación y que no había previsto encontrar. En el archivo digital que me entregó don Emilio Carnevale, junto a los archivos de vídeo, había una carpeta con documentos escaneados, entre ellos un folio manuscrito. La letra era la misma que la del sobre exterior que me había dado Rosaria Conti, letra apretada, regular, clínica. Pero no era la letra de Rosaria Conti. Era otra. Don Emilio me dijo que esa letra era la de don Augusto Beretta, el párroco del funeral. El folio contenía una nota fechada el 15 de octubre de 2006, el día en que don Augusto había sellado la cinta. La nota decía, en italiano: he visto la cinta 3 veces. He pedido consejo a 3 personas en las que confío. Los 3 me dijeron lo mismo: guardarla, no publicarla, no destruirla, esperar. Sé que esto puede parecer cobardía de un párroco ante algo que no sabe nombrar. Lo acepto. Lo que vi en el minuto 23 de esa cinta no tiene nombre en mi teología, solo tiene nombre en mi fe. Y mi fe me dice que no todo lo que Dios hace necesita ser explicado por nosotros para que sea real. Encargo a quien encuentre esto que lo entregue a quien venga preguntando. Cuando venga, llegarán. A.B. 15 de octubre de 2006. Don Augusto Beretta murió el 3 de noviembre de 2019, 83 años, sin haber entregado la cinta a nadie, guardando la certeza de que alguien vendría. Consulté su expediente en el Archivo Diocesano de Milán. Era un sacerdote con 50 años de ministerio, 20 de ellos en Santa María Segreta. No hay en su expediente ninguna anotación de irregularidad doctrinal, ninguna suspensión, ningún expediente disciplinario. Un párroco ordinario de una parroquia pequeña del centro de Milán que vio algo en una cinta de vídeo en octubre de 2006 y decidió guardarlo durante 13 años hasta su muerte y encargar a su sucesor que lo guardara después. 13 años don Augusto, y luego 6 más, don Emilio, 19 en total. El tiempo exacto que Carlo Acutis había escrito en la tarjeta. 3 semanas después de entregar los archivos al dicasterio, recibí una llamada de Nicola Gori. Me dijo que el dicasterio había iniciado un proceso de verificación del material. Me dijo también que Antonia Salzano, la madre de Carlo, había pedido recibir una copia del informe pericial de Lorenzo Betti. Me pidió si tenía objeción a que se la enviaran. Dije que no. 3 días después, Antonia Salzano me escribió directamente por primera vez. Un correo electrónico de 4 líneas. Decía: gracias por encontrar la cinta. Carlos siempre supo que alguien lo haría. Yo esperaba que ese alguien llegara pronto. Tardó 19 años, pero llegó el día que Carlo dijo que llegaría. Eso es suficiente para mí. No contesté ese correo hasta 3 días después. No supe qué decir. Soy periodista. He escrito sobre guerras, sobre corrupción, sobre la muerte de personas que no llegaron a vivir lo suficiente para saber que su historia importaba. He aprendido a manejar el impacto de la realidad de los demás con la distancia técnica que requiere el oficio. Esta vez la distancia técnica no funcionó. Cuando contesté, pregunté una sola cosa: ¿cómo sabía Carlo que alguien vendría preguntando? Su respuesta llegó en 20 minutos, 4 palabras en italiano. Carlo sapeva molte cose. Carlo sabía muchas cosas. Pregunté si podría hablar con ella en persona algún día. Respondió 2 días después.
Cuando usted quiera, en Asís. Venga a visitar a mi hijo primero. Después hablamos. Todavía no he ido. Tengo la fecha anotada en el calendario para este otoño. No sé qué le voy a decir cuando esté frente a ella. No sé qué le voy a decir cuando esté frente a la tumba de Carlo Acutis en la Basílica de Santa María de los Ángeles. Soy agnóstico. No tengo protocolo para ese momento. Pero hay algo que sí sé. Lo sé desde el 14 de febrero de 2025, desde los peldaños de Via Broletto, desde el frío en las rótulas y el sobre roto en las manos. 28 años buscando historias. 28 años midiendo la distancia entre lo que ocurre y lo que se puede demostrar. 28 años con la convicción de que si no puedes citarlo, no existe. Carlo Acutis tenía 15 años, tenía 24 horas de vida, y dejó 3 coordenadas verificables en una tarjeta de cartón para un periodista agnóstico que no sabía todavía que las iba a necesitar. En 2020, Carlo Acutis fue beatificado en Asís el 10 de octubre. Yo estaba en Berlín cubriendo otra historia cuando mi asistente me mandó la noticia. Lo leí en el teléfono en el aeropuerto y pensé con la frialdad de quien ha visto demasiado. Procesión institucional, narrativa de santidad, 20 millones de fieles y el sobre sigue en mi bolso de cuero. El 7 de septiembre de 2025, Papa León XIV lo canonizó en Roma en el marco del jubileo. Vi las imágenes en una pantalla del aeropuerto de Fiumicino, el mismo aeropuerto donde, 4 días después, cogería un vuelo a Nápoles para cubrir una investigación que no tiene nada que ver con esto, pero algo cambió en el otoño de 2025. Mauro Pisano, compañero de redacción que cubre el Vaticano desde hace 16 años, me mandó un mensaje en octubre. ¿Recuerdas el caso Acutis del 2006? Estoy haciendo un especial para el aniversario de la canonización. Hay una parroquia en Milán que guarda algo, no sé qué. La parroquia de Santa María Segreta. Le respondí en 4 palabras. Dame la dirección exacta. Le pregunté cómo había llegado a ese nombre. Una fuente en la curia de Milán. Solo me dijo, Santa María Segreta, cinta de vídeo, sin publicar, pregunta. Anoté la dirección, la guardé junto al sobre, y esperé a tener tiempo. El tiempo llegó el 14 de febrero de 2025. Llegué a Santa María Segreta el 14 de febrero de 2025 a las 10 de la mañana. La iglesia está en Via Broletto, a 10 minutos caminando desde la Piazza del Duomo. Es una de esas iglesias milanesas que no entran en las guías de turismo. Fachada pequeña, nave estrecha, olor a cera vieja y a piedra húmeda, que es el mismo en todas las iglesias del norte de Italia en invierno. El párroco actual, don Emilio Carnevale, llevaba en esa parroquia desde 2014. El párroco del funeral de Carlo Acutis en 2006, don Augusto Beretta, había fallecido el 3 de noviembre de 2019. 83 años, cáncer de próstata. Don Emilio me recibió en la sacristía. Era un hombre de 62 años, delgado, con el hábito de quien ordena los papeles de la mesa antes de sentarse. Le expliqué quién era. Le expliqué que había cubierto la muerte de Carlo Acutis en 2006. Le dije que había tenido la información de que existía material de vídeo del funeral que no había sido publicado ni entregado a ninguna institución. Me miró durante 10 segundos completos. ¿Cómo sabe eso?, preguntó. Una enfermera del San Gerardo me lo dijo en octubre de 2006. ¿El nombre de la enfermera? Rosaria Conti. Don Emilio cerró los ojos un momento. Después abrió el cajón central del escritorio y sacó un sobre de papel manila, amarillento, con el borde reforzado con cinta adhesiva que había perdido la pegajosidad hace años. Lo dejó sobre la mesa entre los dos. Don Augusto Beretta dejó este sobre en el archivo con una nota, dijo. La nota, escrita de su puño y letra, decía 5 palabras. Entregar a quien pregunte. Nadie preguntó durante 19 años. Yo mismo lo busqué durante meses, después de que Mauro Pisano, un periodista vaticano, me llamara en octubre pasado. Le dije que Pisano era compañero mío. Lo sé, no le di información. Le dije que preguntara. Él le preguntó a usted.
Dentro del sobre había una cinta de VHS. Carcasa de plástico negro. Etiqueta escrita a mano en rotulador permanente negro. 14 de octubre de 2006. Funeral K. No difundir. Y debajo, en letra más pequeña pero del mismo rotulador, esperarlo. Don Emilio tenía un reproductor VHS en una habitación posterior. Los seminarios y las parroquias guardan aparatos que el mundo descartó hace 2 décadas. Conectamos el reproductor a un televisor de 40 centímetros. Le pregunté si había visto el contenido antes. Lo vi en 2015, cuando hice inventario del archivo. Lo vi entero. Lo guardé. ¿Por qué no lo publicó? Don Augusto decía en la nota que solo debía entregarse a quien preguntara, y cuando lo vi, entendí por qué. Puse la cinta en el reproductor. Las primeras imágenes son exactamente lo que se esperaría de una grabación casera de un funeral en 2006. Imagen granulada en el formato típico de las cámaras domésticas JVC o Sony de esa generación. Ángulo lateral a unos 6 metros de la columna del transepto izquierdo. El murmullo de la congregación antes del inicio de la misa. La nave de Santa María Segreta llena hasta los laterales. Cientos de personas sentadas y de pie en el pasillo central. La familia Acutis en primera fila. Antonia Salzano, la madre, con un abrigo gris claro. Andrea Acutis, el padre, con traje oscuro. Junto a ellos, personas que no pude identificar sin referencia. La imagen tiene el temblor característico de quien sostiene una cámara con las manos sin apoyo. El operador graba desde un lateral, junto a la columna. No aparece en ningún plano, solo su cámara. La misa progresa. Los primeros 22 minutos son los que cualquier persona que haya asistido a un funeral católico reconocería. El sacerdote, las lecturas, las personas que lloran en los bancos con la contención específica del dolor público. Y entonces, en el minuto 23:47 del registro de la cinta, ocurre lo que hizo que don Augusto Beretta sellara ese material el 15 de octubre de 2006 y lo marcara como no difundir. No voy a describir exactamente lo que se ve en ese minuto, y voy a explicar por qué. Porque lo que yo vi podría ser interpretado de docenas de maneras distintas, y porque no soy un hombre que afirme más de lo que puede medir, y porque la única credibilidad que me queda en este oficio depende de no traspasar esa línea. Voy a describir únicamente los datos verificables. En el minuto 23:47, el operador deja de grabar la nave y dirige la cámara hacia la pared lateral izquierda de la iglesia, aproximadamente 3 metros por encima del banco donde estaba sentada Antonia Salzano. Lo que aparece en esa pared, durante 4 segundos y 12 fotogramas a 25 fotogramas por segundo, quedó anotado en mi cuaderno con todos los parámetros medibles. La pared en ese punto es de piedra gris sin revestimiento. No hay ventana en ese lateral de la nave. No hay ningún foco de luz artificial orientado hacia esa zona del muro, según el plano de instalaciones eléctricas de la parroquia que don Emilio me facilitó. Son las 11:23 de la mañana del 14 de octubre de 2006 en Milán, con cielo cubierto y visibilidad reducida a menos de 8 kilómetros según el registro del aeropuerto di Linate de ese día. Lo que apareció en esa pared duró 4 segundos y 12 fotogramas, y desapareció. El operador bajó la cámara durante 8 segundos, con la lente apuntando al suelo, y después la volvió a dirigir hacia la nave, donde la misa seguía exactamente como antes. Paré la cinta. Don Emilio estaba sentado a mi lado, con las manos juntas sobre las rodillas, mirando la pantalla en estático. ¿Lo digitalizó?, pregunté. En 2015. Hay una copia en DVD y una copia en disco duro. Todo guardado aquí. Le pedí los archivos. Me los entregó sin contrato, sin condición, sin cesión de derechos. Solo me dijo: Don Augusto decía que la cinta esperaba a quien tenía que encontrarla. Usted llegó el día que tenía que llegar. Vi la cinta completa 2 veces en esa habitación con don Emilio, y antes de salir, la vi una tercera vez, fotograma a fotograma, en el segmento del minuto 23.
Don Emilio me trajo una lupa de escritorio que había heredado de don Augusto. La apoyé contra la pantalla. 4 segundos y 12 fotogramas a 25 fotogramas por segundo son 112 fotogramas en total. En los primeros 22 fotogramas, la pared vacía, gris, sin nada. En el fotograma 23, un inicio de luminosidad en el centro del encuadre, temperatura de color notablemente diferente a la del cielo que entraba por la puerta principal al fondo. En los fotogramas 24 a 110, el fenómeno en su máxima expresión. La distribución no es circular, no es ovalada, no sigue ninguna de las geometrías que produce una fuente puntual o lineal. No hay gradiente de intensidad desde el centro hacia los bordes, que es lo que hace cualquier foco proyectado. En los fotogramas 110 a 112, desaparición. No fundido, no apagado gradual. Desaparición en 2 fotogramas, es decir, en 80 milisegundos. 80 milisegundos es más rápido de lo que puede apagarse cualquier fuente de luz física conocida, excepto un láser o un flash electrónico. No había ningún láser ni ningún flash en ese lateral de la nave. Los 17 destellos de flash fotográfico identificados por Lorenzo Betti en el resto de la grabación tienen una duración de entre 3 y 7 fotogramas. Este fenómeno tiene 112 fotogramas de presencia y 2 de desaparición. El perfil temporal es el inverso. Anoté los 112 fotogramas en mi cuaderno antes de salir. Don Emilio me acompañó hasta la puerta. ¿Va a publicar esto?, me preguntó. Voy a verificarlo todo primero. ¿Cuánto tiempo necesita? Los meses que haga falta. De acuerdo. Se detuvo en el umbral. Don Augusto era un hombre que rezaba 3 horas al día y que nunca necesitó ver nada inusual para creer. Lo que vio en esa cinta no cambió su fe. Le confirmó algo que ya sabía. A usted puede que le ocurra lo contrario. No le pregunté qué quería decir con eso. Sabía exactamente qué quería decir. Entre el 15 de febrero y el 1 de marzo de 2025, antes de contratar a los peritos forenses audiovisuales, hice una ronda de consultas independientes con 3 especialistas en física de la luz y óptica que no tuvieran conocimiento del contexto del caso. Los contacté con la descripción técnica del fenómeno sin mencionar la cinta ni a Carlo Acutis. El primero, profesor Giulio Marini, del Dipartimento di Fisica dell'Università di Padova, especialista en fotometría. Una temperatura de color de 4200 Kelvin en interior sin fuente artificial identificada en octubre en el norte de Italia es físicamente posible si hay una fuente de tungsteno encendida en el campo de la cámara o fuera de él con reflejo directo. La ausencia de gradiente de intensidad que usted describe no es consistente con eso. La ausencia de gradiente. Lo mismo que yo había visto con la lupa de don Augusto. El segundo, doctoressa Francesca Lombardi, del CNR, especialista en iluminación arquitectónica. Si no hay ventana en ese lateral y no hay foco artificial documentado en ese ángulo, la temperatura de color que usted describe sugiere una fuente entre 3500 y 4500 Kelvin. Eso es luz de tungsteno o halógeno, no luz de día. No puedo explicar la presencia de esa temperatura de color sin una fuente activa. El tercero no quiso atribuirse en ningún caso, pero me dijo por teléfono: la distribución que usted describe, sin gradiente de intensidad central y sin sombras secundarias en las superficies adyacentes, no corresponde a ninguna fuente convencional. Si la geometría es como la describe, no tengo modelo físico que la explique. 3 especialistas independientes. 3 que no podían explicar el fenómeno sin la fuente. Ninguno de los 3 sabía que estaban describiendo lo que aparece en la grabación de un funeral. Salí de la sacristía con el sobre, con la cinta original y con los archivos digitalizados en un pendrive. Me senté en los peldaños de la entrada lateral de la iglesia, en Vía Broletto, con el abrigo puesto y el frío de febrero de Milán contra el cuello. Y entonces, por primera vez en 19 años, pensé en el sobre pequeño sellado con cera roja. Lo saqué del bolso de cuero. El sello de cera estaba intacto. La cera roja, después de 19 años de calor de verano y frío de invierno y 3 mudanzas, seguía entera sin una grieta. La letra apretada en el exterior decía lo mismo que había dicho en 2006.
Para el periodista. Ábralo el día que encuentre la cinta. Rompí el sello. Dentro había una tarjeta de cartón blanco, del tamaño de una tarjeta de visita, doblada en dos. La abrí. Había 5 líneas escritas a mano. Letra pequeña, regular, de un adolescente de 15 años, que escribía con más precisión que muchos adultos con los que he trabajado en 28 años. Las 5 líneas decían: el periodista que venga preguntando llegará el 14 de febrero. Encontrará la cinta en Santa María Segreta. En el minuto 23 hay 4 segundos que no tienen explicación médica. Cuando los vea, va a saber que lo que buscó toda su vida no era una historia, era una respuesta. Carlo. Debajo, en letra diferente, la de Rosaria Conti. Carlo me dictó esto el 11 de octubre de 2006, un día antes de morir. Me pidió que lo guardara para el periodista que vendría preguntando. Miré la tarjeta durante un tiempo que no voy a cuantificar porque no activé el cronómetro, y las estimaciones de tiempo bajo impacto emocional no son datos fiables. El 11 de octubre de 2006, Carlo Acutis tenía 15 años y 24 horas de vida. En el Hospital San Gerardo de Monza, con leucemia fulminante tipo M3, con la médula ósea destruida al 92% según el informe clínico que consulté después, mientras los médicos ajustaban las dosis de morfina para controlar el dolor, Carlo Acutis había dictado 5 líneas a una enfermera. Una predicción con fecha, con dirección, con número de minuto. 14 de febrero. Santa María Segreta. Minuto 23. Las 3 coordenadas exactas. Caí de rodillas en los peldaños de Santa María Segreta, en vía Broleto, en Milán, con el frío de febrero en las rótulas y el pendrive en la mano. Si este testimonio te está alcanzando, te pido que te suscribas. No para que lo guardes para ti, para que lo compartas con alguien que lleve tiempo buscando algo que no sabe cómo nombrar. Las huellas del cielo no están donde las buscamos, están donde menos esperamos. Volví al San Gerardo el 28 de febrero de 2025. Quería hablar con Rosaria Conti. Me dijeron que Rosaria Conti había fallecido el 9 de septiembre de 2025, 2 días después de la canonización de Carlo Acutis. 71 años. Fallo cardíaco en su casa de Monza. Murió durmiendo, según el parte médico que pude obtener. El 9 de septiembre de 2025 era el día en que el Papa León XIV firmó el decreto oficial de canonización. No digo que esa coincidencia sea significativa. La anoto porque forma parte del registro. Localicé a Mariela Ruggeri a través del Colegio de Enfermeras de Lombardía. Estaba jubilada y vivía en Bérgamo. Hablamos por teléfono el 3 de marzo de 2025. Le conté lo que había encontrado. Le leí las 5 líneas de la tarjeta. Hubo un silencio de 15 segundos. El 14 de febrero, repitió. Sí. Carlo nació el 3 de mayo de 1991. Eso está en todos los documentos, pero su madre, Antonia Salzano, contó en una entrevista en la revista Famiglia Cristiana en 2010, que yo tengo recortada, que Carlos siempre decía en broma que había habido un error administrativo en el registro parroquial y que en realidad él era del 14 de febrero. No lo decía en serio, según la madre, pero lo decía. Lo anoté. Lo incluyo porque forma parte del registro. No lo presento como evidencia de nada. Concepción Álvarez estaba en Valencia. La localicé a través de un contacto en el Colegio de Enfermeras de la Comunitat Valenciana. Me respondió por correo electrónico el 8 de marzo. Confirmo todas las temperaturas. Confirmo las horas. No tengo nada que añadir. Solo esto. Carlo Acutis me dijo algo la noche del 11 de octubre, cuando yo entré a ajustarle el suero por última vez. Me dijo, en italiano, «Grazie per prenderti cura di me, non dimenticherò. Gracias por cuidarme. No lo olvidaré». No informé de eso en 2006 porque no me pareció pertinente. Ahora lo incluyo porque usted me lo pide. A lo largo de marzo y abril de 2025, contraté a 2 técnicos independientes de análisis forense audiovisual para que examinaran los archivos digitalizados de la cinta.
El primero, Lorenzo Betti, del Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad di Bologna, tiene 19 años de experiencia en análisis de material audiovisual para procedimientos judiciales. Ha testificado como perito en 142 procesos. Su informe, entregado el 17 de abril de 2025, tenía 16 páginas. Las conclusiones principales, que puedo resumir en 4 puntos. Primero, la cinta de VHS examinada corresponde a una grabación original sin edición posterior. No se detectaron cortes, empalmes, inserción de fotogramas ni manipulación digital en ningún punto de la cinta, y específicamente en el segmento comprendido entre los minutos 22:50 y 24:10. Segundo, el fenómeno luminoso registrado entre los minutos 23:47 y 23:51 no corresponde a ninguna de las fuentes identificadas en el análisis de contexto. No es reflejo de objetivos, no es fuga de luz por ventana, no es artefacto de grabación VHS conocido, no es sobreexposición de sensor, no es destello de flash fotográfico, de los cuales el análisis identificó 17 instancias en el resto de la grabación, con patrón de duración y gradiente característicos que no coinciden con el fenómeno del minuto 23. Tercero, la temperatura de color del fenómeno, medida en 4200 Kelvin mediante análisis espectral del archivo digital, es inconsistente con la luz natural exterior documentada para esa fecha y hora en Milán. El cielo cubierto de octubre en latitud 45 norte produce una temperatura de color estimada entre 6500 y 7000 Kelvin. La diferencia es de 2300 Kelvin mínimo, 4200 Kelvin, contra 6500 o más. Una diferencia de 2300 Kelvin no tiene explicación ambiental en ese contexto. Cuarto, el informe añade una nota en la sección de observaciones que Betti calificó de documentalmente pertinente aunque fuera del alcance del análisis técnico principal. La cito de su informe. En el fotograma correspondiente al segundo 23:50:08, en el extremo inferior derecho del fenómeno luminoso, hay un elemento que el perito considera pertinente documentar. La sombra proyectada sobre la pared en ese momento corresponde, en proporción y orientación, a la silueta de una figura humana de estatura aproximada entre 160 y 170 centímetros, en posición vertical. La sombra no tiene fuente visible en el plano del vídeo. El perito no ofrece explicación técnica para este elemento. Una sombra sin fuente visible, a 160 a 170 centímetros de altura, proyectada sobre la pared durante 4 segundos y 12 fotogramas. Carlo Acutis medía 168 centímetros en el momento de su muerte. Eso está en su ficha médica del San Gerardo. No digo que eso signifique nada. Lo anoto. La segunda experta, cuya identidad mantengo codificada por sus razones profesionales y que será identificada en la publicación del reportaje completo como Perita B, entregó su informe el 2 de mayo de 2025. Sus conclusiones fueron independientes y convergentes. El fenómeno tiene una duración de 4 segundos y 12 fotogramas. La distribución espacial de la luminosidad sigue un patrón que no se corresponde con ninguna fuente proyectada conocida. No hay degradación por distancia, no hay proyección desde un ángulo identificable, no hay sombras secundarias en la columna adyacente que serían inevitables si la fuente estuviera a la izquierda o a la derecha. No puedo establecer su origen. 2 peritos forenses independientes. 2 informes con las mismas conclusiones. Origen desconocido. 0 explicación técnica. El 15 de mayo de 2025 contacté con Antonia Salzano, la madre de Carlo Acutis, a través del Centro Carluccio de Asís, que gestiona el legado del beato. 3 semanas después recibí una respuesta escrita de 3 párrafos. Antonia Salzano confirmó 2 cosas en esa carta. Primera, ella había hablado con el operador del vídeo al término del funeral. Sí, recordaba la conversación. El joven le había dicho que Carlo le había pedido, 2 días antes de morir, que grabara el funeral,
Carlo Acutis, con 15 años, con leucemia fulminante, con 10 días desde el diagnóstico hasta la muerte, había pedido a alguien que grabara su propio funeral. Segunda, el operador era Marco Rinaldi, 19 años en 2006, estudiante de comunicación audiovisual en el Politécnico di Milano. Había conocido a Carlo en un retiro parroquial en la parroquia de Santa Ildefonso, en Milán, en febrero de 2005, 19 meses antes de la muerte de Carlo. Marco Rinaldi falleció el 7 de agosto de 2012 en un accidente de tráfico en la autovía A4, a la altura de Brescia. Tenía 25 años. No hay manera de preguntarle por qué dirigió la cámara hacia esa pared. No hay manera de preguntarle si Carlo le indicó ese ángulo, ese momento, ese minuto. Lo que hay es la cinta, y la nota, y las coordenadas. El 7 de junio de 2025, 3 semanas antes de que esta pieza fuera publicada en su versión completa en Il Corriere della Sera, llevé los archivos digitalizados y los 2 informes periciales al Dicasterio para las causas de los santos en Roma. Fui recibido por Nicola Gori, postulador adjunto del caso Acutis, a quien conozco de haberlo entrevistado en 2020 con motivo de la beatificación. Gori sabía de la existencia de la cinta desde 2006. Su expediente la mencionaba en una nota al margen. Grabación casera del funeral. Paradero desconocido. La buscamos durante años, me dijo. Don Augusto Beretta se negó siempre a revelar su paradero. Solo dijo, una vez, en 2009, que estaba en manos de quien tenía que tenerla. Le di los archivos, me dio un recibo formal del dicasterio. Los 2 informes periciales pasaron a formar parte del expediente de canonización como documentación auxiliar histórica. Gori añadió algo antes de que yo saliera de su despacho. ¿Sabe cuándo llegó aquí don Augusto Beretta en 2009, cuando negó revelar el paradero de la cinta? No, el 14 de febrero. No tengo registro documental de eso, solo la palabra de Nicola Gori. Lo incluyo como lo que es, el testimonio de un testigo, no una prueba verificada. Hay una última cosa. Cuando volví a revisar la tarjeta de Rosaria Conti en casa, bajo la lámpara de trabajo, noté algo que no había visto en los peldaños de la iglesia, con el frío y el estado en que estaba. En el reverso de la tarjeta, escrito con el mismo bolígrafo y la misma letra apretada de Carlo, había una línea más, una sola frase, más pequeña que las demás, casi sin espacio para escribirla. Dios no prueba que existe, deja que lo encuentres, no es verificable, no tiene fecha, no tiene coordenadas, no puede incluirse en ningún informe pericial. Es la frase que llevo leyendo cada día desde el 14 de febrero de 2025. Soy agnóstico desde los 21 años. Sigo siéndolo en el sentido técnico del término. No afirmo la existencia de Dios, no la niego. Lo que ha cambiado desde ese día es la razón por la que no la niego. Antes no la negaba por falta de evidencia. Ahora no la niego por exceso de preguntas. No sé qué hay grabado en esa cinta. Soy periodista de investigación. Soy agnóstico. He pasado 28 años verificando afirmaciones, midiendo la distancia entre hechos y narrativas, distinguiendo lo comprobable de lo que no lo es. Lo que puedo decir con las herramientas de mi oficio es esto. Una predicción con 3 coordenadas verificables, dictada 19 años antes por un adolescente de 15 años con 24 horas de vida, fue exacta en los 3 puntos: fecha, dirección y número de minuto. 2 técnicos forenses independientes, con metodologías distintas, no encontraron explicación técnica para el fenómeno luminoso del minuto 23. Temperatura de color, 4200 Kelvin, incompatible con el entorno. Duración, 4 segundos y 12 fotogramas, sin fuente identificable, con una sombra de 160 a 170 centímetros sin proyector visible.
La temperatura de la habitación 307 del San Gerardo fue de 27 grados, luego 25,8, luego 24,3, en una planta sin calefacción, en octubre de Monza, con temperatura exterior de 9 grados, en un edificio cuyo modelo de pérdida térmica establecía un máximo de 16,9 grados. Tres números distintos, todos por encima del máximo físicamente posible. La anomalía aumentando con el tiempo en vez de disminuir. Y una frase en el reverso de una tarjeta: Dios no prueba que existe, deja que lo encuentres. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, de padres italianos. Murió el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza. Tenía 15 años. Fue beatificado el 10 de octubre de 2020. Fue canonizado el 7 de septiembre de 2025. Su tumba está en la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís. Su cuerpo fue encontrado íntegro en la exhumación de 2019, 13 años después de su muerte. Documentó más de 160 milagros eucarísticos en una exposición que ha recorrido el mundo. Dijo una vez: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Dijo también: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Yo llevaba 19 años buscando una historia. Lo que encontré fue algo diferente. No sé qué hacer con eso todavía, pero sé que no puedo callarlo más. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.